La ministra de Transportes, también el subsecretario de la cartera, informan cambios al reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros. Daniela González está en ese lugar. La sanción que se expone a un taxista por adulterar el taxímetro. Hola Nico, ¿cómo estás? Sí, se trata de un plan de digitalización de transporte que permite que los taxis operen con medios más tecnológicos. A esta hora el subsecretario de Transportes está hablando de los cobros que van a haber de multas respecto a los taxímetros adulterados. Escúchame. Retirarlo del registro de tal forma de que ese taxi ya no pueda seguir circulando. Es una sanción muy importante, pero también creemos que es una sanción adecuada para el daño que produce una adulteración de un taxímetro. Muchas gracias. ¿Cómo está? Estamos en vivo para Canal 24 Horas. ¿Nos podría repetir de qué se trata este cobro, si es que está adulterado el taxímetro? Sí, efectivamente, como lo indicaba, la modificación al decreto supremo 212 que se acaba de publicar tiene por objeto introducir el uso de plataformas informáticas en los taxis, pero junto con ello se aumenta la sanción a aquellos taxistas que hagan mal uso de su taxímetro. Hoy día un taxista que hace mal uso se expone a una sanción que va entre 1 y 1,5 UTM y con la modificación, si reitera esa conducta, se lo va a eliminar de los registros y eso significa que no va a poder seguir circulando. Sí, claro, escuchaban entonces al subsecretario de Transporte refiriéndose sobre todo a esta multa que habrá si es que se realiza algún cobro adulterado de los taxímetros, que es una situación que se denunció varias veces anteriormente a la pandemia y también ahora. Ahora vemos que están haciendo preguntas. Sí, yo voy a dejar a José Luis Domínguez que va a dar más detalles sobre eso, pero se está fiscalizando y es completamente condenable. O sea, no puede ser que alguien ofrezca el servicio de no cumplir con el registro y el cordón sanitario que está para protegernos a todos. Así que esperamos también que las personas, y eso es lo que siempre recomendamos, usen los servicios formales, revisen, los registros son públicos, se puede revisar si están registrados y además esta oferta de evitar el cordón sanitario es impresentable. Así que tiene por parte nuestra control y el subsecretario va a dar más detalles. Sí, efectivamente se han observado conductas de esa naturaleza y eso tiene dos consideraciones. Primero, es totalmente condenable, lo vamos a condenar siempre, porque reviste dos peligros que creemos que son muy relevantes. El primero tiene que ver con saltarse la normativa vigente, con el consecuencial daño para los eventuales usuarios. Y lo segundo, que hoy día tenemos una pandemia, tenemos que preocuparnos de todos colaborar, es responsabilidad de todos colaborar para que la pandemia sea la menor posible y en ese contexto la vulneración de los cordones sanitarios es grave. Así que lo vamos a perseguir. Y agregar que, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos más de 3.000 fiscalizaciones en lo que era todos los terminales de Alameda. Retiramos 317 vehículos de circulación justamente por trabajar en condiciones no reguladas. Por lo tanto, por parte nuestra, estamos haciendo una importante fiscalización para justamente estos hechos no se produzcan, porque, insisto, atenta no solo contra la regulación, sino que también contra la vida de las personas al vulnerar algo tan importante como es un cordón sanitario. Subsecretario, ¿y a qué se arriesga una persona que traslada a pasajeros hacia el litoral, hacia cualquier parte de nuestro país, y también los pasajeros que deciden tomar este transporte ilegal? A ver, tiene dos tipos de sanciones. Desde el punto de vista normativo, se retira el vehículo, con lo cual el vehículo queda retenido y eso evidentemente es un daño enorme para la persona, y desde el punto de vista sanitario se expone a las multas que establece la regulación sanitaria, que puede llegar hasta más de 2 millones de pesos, que es la multa que establece el Código Sanitario.
Claro, subsecretario, porque me imagino que si esas personas utilizan este transporte no van con su permiso de vacaciones que necesitan para transportarse a alguna otra región de nuestro país. Pero en ese caso, si son fiscalizados en la otra región, ¿qué sucede con los pasajeros y también con el taxista que tendría que devolverse a Santiago en ese caso? Efectivamente, si ese vehículo es fiscalizado y no tiene los permisos, se expone tanto el conductor como los pasajeros a la multa sanitaria, que es el monto que ya indicaba, y el conductor en particular al retiro del vehículo de circulación, lo cual evidentemente es un daño muy importante para quien hace esa conducta. Ministra, subsecretario, buenos días. Respecto a la situación del transporte público en la región metropolitana y los aumentos de contagio en los últimos días, y teniendo en cuenta que en comunas como La Cisterna o las que son más habitadas, se ha podido constatar que día a día hay paraderos llenos y buses repletos. ¿Se tomará alguna medida para disminuir los riesgos de esta situación, teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de recorridos que tienen más de un 50% del tiempo en el cual no puede mantener la distancia social? Las medidas se han adoptado desde el primer día de la pandemia. Tan pronto como nosotros empezamos a recolectar información sobre lo que ocurría en el resto del mundo, vimos que las medidas preventivas en el transporte público eran claves para proteger a las personas. Y por eso se instaló la sanitización permanente de los buses, no solo buses, sino de estaciones, en el caso de Santiago, paraderos, torniquetes y todas las instalaciones donde los pasajeros circulan. En el caso de regiones también se instalaron protocolos de sanitización de los vehículos en el transporte público. Así que desde el primer día están previstas esas medidas. El uso obligatorio de la mascarilla también responde a esa necesidad de proteger a las personas. Con el tiempo se ha ido recopilando información en el mundo respecto a las medidas más eficaces. Y en el caso específico del transporte público se ha llegado a la conclusión de que estas medidas, la sanitización, el uso obligatorio de mascarilla, el uso de alcohol gel, son eficaces para proteger a las personas y por eso no las hemos relajado nosotros ni un minuto. Adicionalmente, en junio presentamos el Plan Nacional de Movilidad, preparado especialmente para la protección sanitaria de las personas, tanto de los peatones como de los pasajeros de transporte público. En ese caso se incluía, por ejemplo, para Santiago, 109 kilómetros de pistas solo bus. Eso significa que la misma flota puede transportar a los pasajeros con un poco más de distancia y además se reduce el tiempo de exposición de las personas, porque con la misma flota se pueden hacer más viajes. Todas estas medidas apuntan exactamente a esa protección sanitaria. En las ciudades con grandes volúmenes de viajes, como es el caso de Santiago, se ha mantenido el transporte público operando, no se ha limitado la cantidad de personas dentro de los vehículos, porque de lo contrario se traslada el problema a la estación o al paradero, no se resuelve. Así que por eso la recomendación internacional cada vez más fundamentada con documentos técnicos es la prevención, y esa prevención es la sanitización. Hemos realizado más de 75.000 controles de sanitización de buses. Es el uso obligatorio de mascarilla, el correcto uso de la mascarilla además, es una reducción del tiempo de exposición. Aquí hay que tener muy claro cuáles son las variables que influyen. La literatura especializada ha hecho buen análisis de muchos casos recopilados en el mundo, y tanto el tiempo de exposición como el uso de alcohol gel, como el uso de mascarilla, como la sanitización han probado ser tremendamente eficaces en la prevención. En el caso de Santiago, por ejemplo, no tenemos registro de contagios masivos en terminales o entre los conductores de transporte público, que son los que tienen más tiempo de exposición. Los viajes en promedio duran en metro entre 17 y 22 minutos como promedio. En el transporte público, 80% de los viajes dura menos de 50 minutos, incluso el 75% dura algo así como 35 minutos. Son tiempos cortos de exposición y en tiempo de pandemia, toda circunstancia es riesgosa, y por eso es que hay que tomar todas las medidas preventivas. Y no es comparable a otros grupos que se reúnen y donde se ha detectado el Ministerio de Salud
ha registrado 73% de los contagios provenientes de reuniones sociales, que es donde las personas relajan estas medidas. No usan mascarilla, comparten utensilios, por ejemplo, en la comida, conversan más cerca. Todas esas medidas han probado también, o esas decisiones han probado ser de alto riesgo. Así que tenemos que tener las precauciones no solo en el transporte público, en todo ámbito de actividad, también en las oficinas, también en los colegios, también en el comercio. Por eso todas las medidas que se recomiendan hay que cumplirlas rigurosamente, y lo que nosotros hacemos es mantener estas medidas activas de forma permanente. Bien, ahí escuchaban entonces a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, junto al subsecretario también de la misma cartera, respondiendo varias preguntas respecto al transporte público, sobre todo en esta pauta que habla de cambios normativos en el sistema de trazabilidad de los taxis, ¿no? Hasta hoy día las multas por adulterar un taxímetro van entre 1 y 1,5 UTM, esos son entre 50.000 pesos y 75.000 pesos. Ahora informaban desde el Ministerio de Transporte que si un taxi es encontrado transportando pasajeros con taxímetros adulterados, el vehículo será eliminado del Registro Nacional de Transportes Públicos, ¿no? Son medidas que buscan evidentemente regularizar situaciones que no son legales, ¿no? Y también la ministra respondía a otras preguntas, sobre todo por algunas denuncias que han llegado hoy día respecto sobre todo a taxistas que llevarían a pasajeros de forma ilegal al litoral central. Por 20.000 pesos ellos transportarían a personas hacia el litoral central saltándose las fiscalizaciones sanitarias. Decía la ministra que se estarán aumentando las fiscalizaciones evidentemente respecto a este caso. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias por este informe, que esté muy bien, nos vemos. Marco,